Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a Costa Rican Young Arbitrators por la invitación. Es para mí un honor estar aquí con ustedes compartiendo y estar en esta mesa con tan distinguidos colegas. Antes de comenzar y hablar un poquito de lo que estaba hablando la licenciada Rojas, sí quiero aclarar de que mi intervención hoy es de manera personal y es mi opinión personal y profesional de los temas que vamos a tratar y en ninguna manera estaría hablando en nombre del Banco Nacional, que es la entidad en la cual yo trabajo. De la exposición de doña Adriana, yo creo que podemos rescatar un montón de cosas muy buenas y creo que el tema en común es el derecho de la información. Lamentablemente, los bancos del Estado, bancos privados, siempre han pecado en cuanto al cumplimiento de este derecho. Como estudiosos del derecho del consumidor sabemos muy bien que el pilar fundamental de todo lo que es derecho del consumidor es la información. Aún más sabiendo de que estamos viviendo en una era del conocimiento, donde la información es lo que vale. La banca estatal está haciendo grandes esfuerzos en cuanto a las reclamaciones de los consumidores, tratando de mitigar todos los riesgos legales que vienen muchas veces de ese incumplimiento al derecho de información. Por ejemplo, hay bancos estatales que sus esfuerzos se han concentrado en cuanto a la información que se le va a dar al consumidor financiero en cuanto a los contratos de préstamo mercantil y obviamente cuando hay hipotecas de por medio. ¿Cómo se trata de solventar esto? Bueno, usando el control de incorporación. Control de incorporación es algo muy sencillo, es agarrar el contrato, ver cuáles son las cláusulas que pueden ser o más oscuras o inentendibles para el consumidor, tratar obviamente de explicarle de una manera sencilla al cliente de qué se tratan estas cláusulas, cuál es el contenido de las mismas. Se hace esto en una hoja y se le da al cliente, después de haberse explicado bien todas las cláusulas, una firma para que él sepa, ¿verdad?, que cuáles son las cláusulas, tenga un resumen de las mismas y también, por supuesto, que el banco estatal o el banco privado tenga un recibido del conocimiento de estas cláusulas. Ahora bien, en cuanto a las cláusulas arbitrales, desde la mañana que hemos estado aquí escuchando a los otros panelistas, se dijo algo que es cierto en cuanto a que muchos de los bancos ya han ido poco a poco quitando estas cláusulas arbitrales. Tanto así que la Superintendencia General de Entidades Financieras, en cuanto a lo que es esta cláusula arbitral, la ha considerado abusiva. En varias reuniones que se han tenido con los mismos se ha manifestado la necesidad de ir eliminando todas estas prácticas que se heredan de un modelo antiguo, ¿verdad? Ha cambiado el paradigma en cuanto a los derechos del consumidor y en cuanto no solo a ver las relaciones de consumo y de contratación en masa, que tiene que haber una afectación directa tanto en el negocio de los bancos. Les iba a hablar también sobre que la licenciada nos estaba hablando un poco en cuanto a la necesidad de una nueva o una ley en específico que pueda proteger el consumidor financiero. Bueno, yo soy del criterio de que una ley en específico, en ese sentido, no es tan necesario como la capacitación que yo creo que deberían de tener los colegas. Yo creo que no me deja mentir la colega aquí presente, pero en el litigio sí se ve muchos colegas que no conocen mucho de esta materia. Puede ser que sea un problema que viene desde las universidades, porque se sabe que son pocas las universidades que dan la materia de derecho al consumidor entre sus programas, pero más que una regulación específica en cuanto a los derechos del consumidor financiero, sí siento que la mayor necesidad es más divulgación de la materia entre los mismos colegas y para su aplicación práctica. En el litigio se ven, como les digo, muchos colegas que no aterrizan mucho las ideas
y planteamientos que hay en las teorías del consumidor. Los cambios, como les digo, de los paradigmas son latentes más desde que estamos viviendo nosotros un sistema de mercado abierto. Las entidades financieras tratan de ir poco a poco con esos cambios y así ir adecuando sus maneras de hacer negocios y de contratación para ir, obviamente, cumpliendo con el marco normativo y obviamente protegiendo a sus clientes, que son su razón de ser y los cuales son los consumidores financieros. Muchas gracias.